Buenos días, el día de hoy nos encontramos con la señora. Blanca Marina Rivera. Bueno, señora Blanca Marina, ¿usted nos podría decir en sus palabras o lo que le han contado cómo fue el tema del Bogotazo? Pues nuestros padres no me contaban que el Bogotazo, el 9 de abril del 47, cuando mataron a Jorge Eliezer Gaitán, que él era el líder liberal, el líder de los liberales, y hubo una guerra sobre todo en los campos, sobre todo en el Tolima, peleaban los liberales con los conservadores y nosotros nos tocó salir de Cajamarca. Yo tenía un añito en ese tiempo. Nos tocó irnos para Ibagué porque los conservadores nos sacaron de las fincas. Ok, y en este momento ¿usted cuántos años tiene? Tengo 75 años. Ok, y usted nos puede decir si en ese tiempo solo existían los partidos liberales y conservadores o Solo existían. existían dos partidos, liberales y conservadores. Ok, y digamos en qué los afectó a ustedes los jóvenes en ese tiempo. Porque siempre uno salir sin nada de la finca que uno tenía a conseguir en otro lado, salir sin nada, dejando las fincas con ganado, con todo, Mm, porque uno no podía regresar. ok. ¿Y usted nos puede decir por qué fue tan importante Jorge Eliezer Gaitán en la época del Bogotazo? Porque era el líder de los liberales. Ok. Y por última pregunta, ¿usted cree que el Bogotazo cambió la historia del país? En Bogotá sí cambió la historia del país, ¿Por qué? porque los liberales y los conservadores eran solo peleando. Ok. Gracias. Entonces, este fue nuestra entrevista con la señora Blanca Marina Rivera. Buenas tardes, el día de hoy nos encontramos en el noticiero Tiempo Real. Y en ese momento nos encontramos con la señora Amanda Ávila. Bueno, señora Amanda, ¿usted nos podría decir qué fue el Bogotazo o usted qué sabe del Bogotazo? Bueno, el Bogotazo, conozco de la historia, uno, por todo lo que está escrito, pero además por mi abuelo. Mi abuelo era del campo, él no vivió directamente el Bogotazo en la ciudad, pero vivió las consecuencias que generó el Bogotazo en las áreas rurales. Ok. ¿Y eso les afectó a ustedes los jóvenes o en su niñez? Pues mi abuelo nos contaba que el Bogotazo pues, se dio primero porque en esa época solo existían dos corrientes políticas, que era la corriente conservadora y la corriente liberal. De hecho, a los conservadores se les llamaba los godos y los representaban siempre con el color verde. Y los liberales les denominaban los cachiporros y los representaban siempre con el color rojo. Los godos era con el verde o el azul. Siempre eran esos dos colores típicos que representaban esos dos partidos. Y él nos comentaba para esa época estaba dominando los conservadores. Y vino un líder liberal que fue Jorge Eliezer Gaitán, ¿sí? Tuvo gran fuerza porque era un gran líder y tenía muchas personas que le seguían. Entonces, efectivamente, él vino, estuvo en Bogotá y hubo un atentado donde él falleció. Ok, ¿y usted nos podría informar, digamos, por qué fue tan importante Jorge Eliezer Gaitán dentro del tema del Bogotazo? Entonces, pues, te comentaba, él era un gran líder político que representaba en ese momento, estaba representando al Partido Liberal. Y sus ideas eran novedosas, eran muy buenas, aunque todas llevaban una ideal de paz, ¿sí? Pero decían los abuelos, porque pues realmente la historia lo cuenta, pero no lo cuenta como lo contaban los abuelos. Y es que los conservadores, a ellos no les interesaba la paz para ese momento, a ellos no les interesaba porque, por ejemplo, para los campos, toda la parte de los conservadores que hacían, les quitaban las tierras a los campesinos. Entonces,
a ellos el estar en guerra les permitía cada vez acumular más riquezas. A ellos no les interesaba la paz en ese momento. Entonces lo que hacían ellos era generar desplazamientos en los campos, desplazar a las personas hacia las ciudades y de esta manera apoderarse de todos los terrenos y crear multifundios, o sea, tener mucha, acumular mucha propiedad. Ok. ¿Y usted para esa época, usted cuántos años tenía o usted todavía no había nacido? No, de hecho, ni siquiera había nacido, que eso fue el 9 de abril de 1948 cuando se dio el Bogotazo, ¿sí? Que realmente al Bogotazo se le denominó fue la guerra o el conflicto que se generó a partir de la muerte de Jorge Eliezer Gaitán. De hecho, mi abuelo contaba que la muerte de Jorge Eliezer Gaitán se dio él saliendo de su oficina, iba saliendo y lo mataron. ¿Sí? Y ahí lo que pasó fue que la gente empezó, todos los que estaban siguiendo a Jorge Eliezer Gaitán, se rebelaron, decidieron enfrentarse, ¿sí? Destruyeron parte de la ciudad, ¿sí? Y lo que hicieron las autoridades en ese momento fue contener los ataques a punta de bala. Entonces, para ese momento hubieron bastantes asesinatos, mataron muchísimas personas. Acá en Bogotá se destruyeron edificios, vehículos, hubo incendios. Se dice que fueron 3 días que estuvo la ciudad pues, en violencia total a causa de eso. Pero eso también repercutió, eso se dio aquí en Bogotá y por eso se le llamó el Bogotazo, pero eso repercutió a nivel de Colombia, en todos los departamentos. Y de hecho, pues, cuentan que en un sector que se vio mayor incidencia de esa violencia fue hacia el lado del Tolima, Ibagué y todo ese sector, porque allá los conservadores de hecho lo que hacían era que quemaban las viviendas de los liberales y de esa manera los sacaban de las casas, ¿sí? Se apoderaban de las personas, de los jóvenes y los llevaban. Para el sector donde estaba mi abuelo, que era en Boyacá, realmente se vio esa violencia, decía mi abuelo que se veía esa violencia, porque igual ellos también tenían que, por ejemplo, ellos no podían llegar después de las 6 de la tarde a las casas, eso que era el campo. Ellos tenían que llegar antes de las 6 y ya guardarse en las casas y de ahí no salir, porque a todo el que salía, decía mi abuelito, que lo cogían y o se lo llevaban o los mataban, ¿no? No volvían a aparecer. De hecho, en esa época mi abuelito decía que había un grupo al que le decían los muchachos. Los muchachos era un grupo conservador, decía mi abuelo, decía eso eran los godos, y ellos eran los encargados como de hacer esas vigilancias y se los llevaban. Entonces en los campos, a pesar de que eso ocurrió aquí en Bogotá, eso se vio y repercutió en los campos en mucha violencia, porque así como los godos aumentaron como su pie de fuerza y la violencia, pues también los liberales que estaban en contra de eso empezaron a defenderse. Antes de que pasara lo del Bogotazo, la violencia se presentaba, los desplazamientos estaban, pero los liberales, digamos que ellos no hacían nada, ellos procuraban estar como en paz, pero ya después de lo del Bogotazo empezaron los liberales también como a defenderse en los campos, eso contaba el abuelo. Ok. ¿Y usted nos podría decir, usted de casualidad, de qué... Si no tengo más preguntas, me acabo de hacer preguntas. Bueno, ¿y usted nos podría decir cómo, por qué fue tan importante su abuela? Bueno, pues el abuelito, digamos que el abuelo para la época en que ocurrió lo del Bogotazo, él tenía 20 años, tenía mi abuelo, que para esta época tendría 91 años, más o menos, 91, 92 años. Ellos afortunadamente no fueron víctimas de desplazamiento, los abuelos siempre vivieron en el campo y ellos se vinieron a Bogotá ya cuando estaban mayores. Pero mi abuelo, pero sí les tocó enfrentar toda esa parte de que tenían que estar temprano en las casas y él de 20 años era todavía, digamos que muchacho, o sea que se lo podían llevar para pertenecer a algún grupo. Entonces, él ya tenía, ya vivía con mi abuela, ya tenían los dos hijos mayores para ese momento.
Entonces, ellos afortunadamente no fueron desplazados. Sí se vinieron a Bogotá, pero ya después. Y de hecho, después mi abuelo en esa época trabajaba en el campo, solamente. Pero cuando se creó la CAR, que era la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, él empezó a trabajar con la CAR, que eso fue más o menos hacia el año 1951, 1952 aproximadamente. Entonces ya ahí en ese momento, él sí, trabajando con la CAR, ¿sí? Él sí se desplazaba hasta Bogotá, porque ellos laboraban en el río Bogotá, río Suárez, entonces él tenía que ir hacia la ciudad de Bogotá y de hecho se desplazaban porque bajaban río Bogotá hasta el río Magdalena, entonces iban por Puerto Salgar, ¿sí? Por Melgar, todos esos sectores. Entonces mi abuelo sí empezó en esa época a recorrer ya de esas diferentes ciudades. Como les tocaba en los ríos, él sí contaba que ahí todavía se veían muchos grupos y lo que hacían era que, por ejemplo, se veía mucho, eh, los liberales corrían y se escondían en los montes. Cuando empezaban a atacar los conservadores, decía mi abuelo que los liberales lo que hacían era coger a sus familias y él decía coloquialmente, se amontaban, o sea, que se iban al monte. Entonces se veían correr allá con maletas, con lo que podían en costales y que se escondían en los montes. Y tú nos puedes decir si tu abuelo también tuvo como lo que tuvieron que sufrir los amontonados, por así decirlo. No, mi abuelo dice que él nunca, gracias a Dios, nunca tuvo que vivir esa situación. ¿Sí? Él decía, el abuelo decía, gracias a mi amo santísimo. Mi amo santísimo era Dios. Entonces él decía, gracias al amo santísimo nosotros nunca tuvimos que vivir esa situación. Ni mi mujer, ni mis hijos, ni yo tuve que vivir esa situación. La veíamos, pero afortunadamente nunca nos tocó vivirla. No es porque en esa época él decía que para los ríos ellos se desplazaban como en canoas y hacían, les tocaba con lo que destapaban los ríos y eso, ellos les hacían como cambuches más o menos. Pero pues como eran personas que... Bueno, quisiera escuchar más sobre esta maravillosa historia, pero me informan desde dirección que se acabó el tiempo de transmisión. Así que esto fue Noticias Tiempo Real. Muchas gracias. Gracias, Andrés Perito, por la invitación. Con gusto.